Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Continuamos mirando la palabra del Señor en el libro de Proverbios. El capítulo 1, versículo 7 dice, muy conocido para todos nosotros, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Has necesitado tú alguna vez un consejo? ¿Has tenido una de esas situaciones en que no sabes qué camino tomar, por dónde ir, cuál es la dirección? Bueno, eso que a día y mí nos sucede, no le sucede a nuestro Dios, no le sucede a Jehová, no le sucede a nuestro Señor. Él no necesita pedir consejo a nadie. ¿A quién podría Él pedir consejo? Él no debe ir a alguien a pedir, dame instrucción. ¿A quién le pediría? Él es Dios, Él es Señor. Él tiene toda la sabiduría. Dice el libro de Isaías, su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28. Incluso en el Nuevo Testamento, el apóstol termina su carta a los romanos declarando, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que nuestro Dios es el único Dios sabio que tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento. Y dice la palabra que el principio de esa sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría es un don de Dios que en su gran misericordia no la ha mantenido para sí, podría haber mantenido la sabiduría solo para sí, sino que la ha dado, la ha entregado, la ha compartido con sus hijos. Y como vimos anteriormente, Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, ¿cierto? Y que escribió gran parte de los proverbios, clamó a Dios pidiendo sabiduría cuando fue nombrado rey para suceder a su padre David, y Dios le regaló abundantemente. Estos versos que acabamos de leer colocan el tema central de los primeros 9 capítulos de Proverbios, ¿cierto? Que es el temor de Jehová y la lucha constante entre la sabiduría y la insensatez. ¿Te has visto tú en esa situación? Una lucha en tu interior entre buscar la sabiduría y buscar la insensatez. Hay mucho consejo en la Escritura. Estos 9 capítulos nos dan. Dice el principio de la sabiduría, es decir, el comienzo, el inicio, el punto de partida, el asunto principal, la sustancia de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermano, tenemos que poner atención a las palabras, el comienzo, el punto de partida, la sustancia, lo que le da peso a la sabiduría es el temor de Jehová. Es tremendo, como el autor destaca que el punto de partida es el temor a Jehová. Imagínate, si tú eres el rey de un gran pueblo, necesitas sabiduría, y él la aprendió a través del temor al Señor, y nos comunicó, nos instruyó dónde estaba el comienzo. El temor de Jehová. No se trata de miedo amenazante, por supuesto. Se usa una expresión que implica una actitud de respuesta a la fe en el Señor. Es una actitud reverente, es una actitud de maravilla, maravillado ante el Señor, es una actitud de admiración y humilde sumisión ante el Señor. Es el claro reconocimiento de quién es el autor de la sabiduría. Ese temor es darle honra al Señor por sobre todas las cosas. Entender que el autor de la sabiduría es nuestro Dios. Quien teme a Jehová le honra como un Dios omnisciente, que nos entregó su palabra, su voz, su dirección, primero al pueblo por medio de Moisés, luego por los profetas, los apóstoles y finalmente a través de Jesucristo, a nosotros. Así que quien teme a Dios le honra como un Dios omnisciente que todo lo sabe. Quien teme a Jehová le honra por ser el Dios creador, soberano del cielo y de la tierra. Creador, tú ves este mundo y tú sabes y entiendes. Este fue creado por un Dios superior. Ese Dios es al Dios que honramos, al Dios que tememos, ante el Dios que nos maravillamos. Y ese es el comienzo, el inicio de nuestra sabiduría, de la sabiduría. Así que ese Dios creado que en Él especialmente dio y creó a su pueblo. El temor de Jehová incluye también este reconocimiento humilde de que Él es soberano, de que su poder soberano, ¿cierto?, ha sido entregado, ha sido dado, su poder de creación, especialmente sobre su pueblo. Este poder de Dios ha sido revelado en su palabra y en sus obras.
la revelación del Señor en su palabra y en su obra. Quien teme a Jehová le honra, le agradece, le adora por Jesús, por la obra de salvación de Jesús en la cruz. Así que este principio de temer a Jehová, es de honrarle por ser creador, soberano del cielo y de la tierra, por ser el Dios omnisciente que todo lo sabe. Es un reconocimiento humilde de su soberanía y es honrarle y adorarle, ¿cierto?, por su obra de salvación. Toda sabiduría, mi hermano, mi hermana, comienza con humildad, reverencia, asombro ante Dios, este Dios soberano, creador, justo, dueño, misericordioso y salvador. Por supuesto, aprendemos de la sabiduría de Dios con este temor reverente en su palabra y en particular en la enseñanza de Jesús. En una ocasión Jesús estaban los fariseos pidiéndole señal, ¿cierto? Y él habla que no les dará señal más que la de Jonás, ¿cierto? Y hace este comentario: en este lugar hay alguien que es más que Salomón, hablando de la sabiduría. Por supuesto, Salomón fue un hombre sabio, pero la sabiduría que tuvo Salomón frente a la de Dios es así, y la sabiduría de Salomón la recibió de Dios. Así que, hermanos amados, humildad y reverencia al Padre es lo que el Señor hizo. Sigamos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de sabiduría de Jesús. Fue un hombre humilde y reverente al Padre, obedecía la instrucción del Padre, no de sus propios caprichos, sino que la instrucción del Padre, ¿cierto? Era un hombre de fortaleza, de sabiduría, de conocimiento. Era un hombre de callar cuando había que callar y de hablar cuando había que hablar. Sigamos el ejemplo del Maestro, aprendamos sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este temor reverente que le honra, que se asombra ante su presencia. Es el comienzo, el inicio, el punto de partida de la sabiduría. Aprendamos, comencemos, como dice el Señor, a temer a Jehová reverentemente, con humildad, con admiración, con sumisión, ante su palabra, ante su obra en la cruz, ante su obra actual en tu vida y en mi vida. El ejemplo de Jesús nos lleva a esa perfecta sabiduría. ¿Quieres seguir ese ejemplo? ¿Quieres aprender sabiduría de Él? Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana.